¿Cuántos trajeron Biblia este día? Gloria a Dios. Los que trajeron Biblia la vamos a usar un poquito. Quisiera siempre, pero vamos a tratar de invitarlos a que usted y yo este día pues hagamos un autoanálisis de nuestra persona. Dios nos da la oportunidad de poder tener la palabra que Él es mismo y de poder mirar algunas cosas que son recomendadas por Él. Amén. ¿Cuántos están listos para recibir esta palabra? Ok, si ya tienen sus Biblias, vayan preparándola y les invito a que la abran en el capítulo 4 del libro de Filipenses. Y vamos a leer ahí desde el verso 8 para enfrente. Y les invito a que usted mire lo que va a leer, amén. Trate de visualizar cada una de las cosas que Dios tiene para usted y para mí, amén. Gloria a Dios. Este día vamos a hablar de algo muy importante. Ojalá usted esté receptivo, ojalá usted esté interesado en esto. Y es muy importante porque en usted y en mí existe todo esto, amén. ¿Ya lo tienen? Ok. Dice así el versículo 8. Todos estamos en la página ya, ahí en el verso 8. Vamos a leer solamente 8 y 9. Dice, por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, vamos a esperar para que estoy escuchando que todavía está hojeando una escritura. Cuando lo tenga, hermano, cuando lo encuentre, empezamos otra vez, ¿ok? Para todos estar en la misma página. ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios. Me falta ahí a la hermana. Ayúdenle, por favor. Filipenses 4:8, amén. ¿Ahora sí? Muy bien. Dice así una vez más. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos a hacer una oración, ¿ok? Y en esta oración les voy a invitar que usted ore por mí, que el Señor me permita desarrollar este mensaje que primeramente Dios me lo dio para mí, porque esto es para mí. Y espero que también sea para usted. Usted lo leyó, esto es algo que usted debería interesarle también. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias en esta tarde, precioso Jesús, por la oportunidad, Señor, que me das, Padre amado, de presentarme ante tu presencia, Señor Jesús. Padre amado, también por la oportunidad que me das de pararme ante tu pueblo, Señor Jesús. Bendice, Padre amoroso, todo mi ser con tu presencia, Padre amado. Unge mis labios, mi mente, mi corazón. Y permíteme, precioso Dios, Padre bendito, desarrollar, Señor, Padre amado, este mensaje, Señor, Padre amado, que primeramente, Señor Jesús, me permitas entenderlo para mí, Señor, Padre amoroso. Y Padre amado, que pueda transmitirlo a alguien más, Señor, que tú seas exaltado en sus vidas. Poderoso Dios, unge mis labios, Señor, y Padre amado, permite que esta palabra fluya y salga, Padre amoroso, y vaya a los corazones y mentes de aquellos, Padre amoroso, que la van a recibir este día. Bendice, poderoso Dios, a tu pueblo que está aquí en este lugar y a todos los que nos acompañan a través de los medios que nos permiten llegar, Padre amado, a sus vidas, en tu precioso nombre, en el nombre del Dios Todopoderoso que eres tú, en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Tome su lugar dándole gracias a Dios. Y empecemos con un pensamiento. Ojalá y usted haya notado que al final del versículo que leímos, verso 8, nos invita a nosotros pensar. Amén. Y este es el punto, o sea que les quiero decir que hay dos cosas que están entre nosotros, regularmente se pueden mirar, como ustedes pueden mirar, hay luz, hay oscuridad, hay día, hay noche, ¿verdad? La palabra de Dios también nos menciona ahí en el capítulo 7 del libro de Mateo, dice que hay dos caminos. Y el ser humano, les quiero decir que le ha dado la oportunidad al Señor de poder elegir. Si usted mira, ciertamente hay cosas que no podemos nosotros cambiarlas. Ciertamente la noche va a ser noche, la luz va a ser luz, la oscuridad va a ser oscuridad. Esas no las podemos cambiar, pero hay cosas que usted y yo sí podemos cambiar en nuestra persona. Amén. Entonces, el punto es aquí que se trata de que usted analice que somos invitados a pensar en algo que es una instrucción para nosotros. Y esa instrucción que está aquí escrita es algo que nos conviene a todos, porque es una instrucción que Dios quiere que todos aprendamos. Que todos, de verdad, nosotros meditemos en ella. ¿Ok? Y les quiero decir porque sabe que vamos a tratar de también insistir en que usted piense que hay dos pensamientos en el ser humano que pudieran moverse, pero nos conviene solamente uno de los dos. Y esos dos pensamientos puede ser que usted ni los haya analizado, puede ser que usted piense y no se dé cuenta si eso que piensa le agrada a Dios o no le agrada a Dios. Y ese es un problema, porque si nosotros no pensamos como Dios dice que pensemos, o como Dios quiere que pensemos, nosotros vamos a estar lejos del propósito de Dios. Y si nosotros no analizamos lo que pensamos, puede ser que estemos aprobando cosas que pensamos que están bien, pero de verdad están mal. De verdad están mal las cosas que pensamos muchas veces, y estoy hablándole al pueblo de Dios. Amén. Porque el pueblo o la humanidad que no tiene temor de Dios, pues cruzan por su mente pensamientos buenos y malos. Pero aunque crucen y estén pensamientos buenos en la persona, les quiero decir que lamentable es que si un pensamiento está mal, realmente no puede obrar bien la persona. Si un pensamiento está bien, pues el fruto de ese buen pensamiento va a ser algo bueno. Pero ojalá y ustedes estén captando esto. Aquí, ¿quién es el que en sí pues está administrando lo que es bueno y lo que es malo? ¿Quién es el que a nosotros nos aprueba lo que pensamos que nosotros está bien, y lo que pensamos y nosotros aprobamos que está bien? Esa es la parte. Porque ya cuando vamos a la palabra, realmente el que administra o debe administrar nuestros pensamientos es Dios. Y si Dios no administra nuestros pensamientos, soy un poco terrible esto, pero entonces, ¿quién administra los pensamientos de nosotros? ¿Quién aprueba lo que usted piensa y quién lo desaprueba? Pensemos por un momento, porque yo creo que aquí todos pensamos. Y tal vez usted, en su manera de pensar, usted esté pensando, oh, yo pienso bien. Pero si su pensamiento lo pasa a la luz de la palabra, ¿cómo quedaría su pensamiento? ¿Cómo quedaría mi pensamiento? Y ya estamos hablando de un problema aquí que pudiera ser que esté en nosotros y nosotros pensamos y aprobamos lo que pensamos que está bien. Amén. Espero que usted haya leído con atención. Aquí nos indica la palabra de Dios algo que realmente tiene en sí un proceso y disciplina, porque eso es lo que es. Pensar bien, y quiero decir que para poder pensar bien es un trabajo,
Y pensar bien, esto es algo que a Dios le agrada. Pero el punto es este, para poder decir nosotros que pensamos bien, ¿cómo pudiéramos nosotros discernir nuestros pensamientos? Porque por lo regular todos pensamos, créame que el pensamiento es algo que en todo ser humano está. Todos pensamos, pero se trata de que usted analice cómo piensa y qué es lo que piensa y por qué lo piensa. Cada que usted piense algo, este es un problema que usted se va a tener que confrontar a él, o también puede ser una bendición que usted va a luchar por ella. Amén. ¿Estamos bien? Gloria a Cristo Jesús. Entonces, lo que quiero es invitarlos a que ustedes piensen, porque vamos a hablar de cosas grandes, pero también cosas que tienen sus detalles. Y estos detalles, pues, les quiero decir que si ustedes no son cautelosos o nosotros no somos cautelosos, esos detalles puedan pasar inapercibidos. Y pensamos que estamos bien, pero piense que el juicio que hacemos nosotros puede ser un juicio injusto, porque no tiene nada de justicia. Aprobamos o podemos aprobar cosas que van contrarias incluso a nosotros mismos. Está terrible el asunto, porque hay cosas que usted aprueba y ni siquiera se da cuenta que son contra usted mismo, contra mí mismo. Amén. Ahorita simplemente, mire, hay personas que decidieron y han decidido, incluso después de haberse llegado a Cristo, han decidido dejar de seguir y servirle a Dios. Es una carrera que Dios nos demanda a través de la palabra. Dice, no os canséis pues. O sea, este es algo que Dios nos demanda. No os canséis pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. Pero tiene el punto ahí, si no desmayamos. O sea que el punto aquí es perseverar hasta el fin. Amén. Entonces aquí tenemos, miren, si ustedes contaron o cuentan, estamos hablando de varias cosas que están aquí. Son 5 cosas que se mencionan, en sí 6 cosas, ¿ok? Pero miren, una vez más, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Aquí, si entramos aquí solamente lo que es verdadero, estamos hablando de un autoanálisis que, ¿quién es el que puede describir lo que es verdadero con una mente reprobada? O sea, espero que me estén entendiendo. Con una mente torcida, sin el temor de Dios, sin la dirección de Dios, ¿quién puede aprobar algo bueno? Usted, sin Dios, en otras palabras, para que mejor me entienda, usted sin Dios, ¿usted podrá aprobar algo bueno? Es imposible que vaya a aprobar algo bueno, usted decidir una buena decisión que le convenga a usted, conforme a la voluntad de Dios. En su estado, sin Dios, va a ser imposible. Y gracias a Dios porque tenemos estos jóvenes. Porque precisamente ellos van a tener la oportunidad de mirar cómo piensan y de dónde vienen sus pensamientos. Ese es el punto, de dónde viene su pensamiento. ¿Qué fundamento tiene lo que piensa usted? ¿Qué lo ampara para decir, es que así debo de pensar porque así dice la palabra? ¿Podrá decir alguien así que no tiene a Dios, alguien que no se ha entregado a Dios? Puede decir, es que yo creo así porque así demanda a Dios. Pero qué hermoso es que si usted conoce a Dios, yo pienso así porque la palabra de Dios así me lo demanda. Dice la Escritura, no lo digo yo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Le voy a decir que este punto, para empezar, allí está un punto de partida donde dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. O sea, mire, aquí se trata de pensar, es meditar de día y de noche. Y luego ahí trae los frutos, dice, será como ¿qué? Como el árbol plantado, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, dice así, y todo lo que hace, prosperará. O sea, este es el pensamiento que Dios quiere que tengamos todos los hijos de Dios. Miren, aquí hay un punto muy especial. Porque Dios quiere que todos
disfrutemos de sus bendiciones. Ahora le voy a decir, si nos vamos nosotros a algo que podamos nosotros juzgar a sí mismo de una manera que nosotros seamos justos en el juicio, realmente lo que pensamos de verdad, ¿es de Dios o no es de Dios? Esa es una pregunta que ustedes tienen que hacer personalmente. ¿Es de Dios? ¿En qué medita? ¿En qué piensa? ¿Está Dios en su pensamiento de verdad? O sea que podemos mirar y nosotros, les voy a decir que esta es la parte que Dios dejó escrita: no os engañéis. Está tremenda la vida, porque Dios no puede ser burlado. Si usted dice que piensa en Dios, pero realmente sus pensamientos están conectados al mundo, entonces realmente usted se está engañando a sí mismo. Yo me estoy engañando a sí mismo. Amén. Entonces realmente esto no sería pensar en lo que dice aquí, primeramente en lo verdadero, lo que es real, lo verdadero. Pero si pensamos en lo verdadero, Dios es real. Dios es verdadero. Qué bueno es fuera que pensáramos en ese Dios creador de los cielos y la tierra. Si pensamos en ese Dios creador de los cielos y la tierra, ¿sabe lo que va a pasar? Dice que de nuestro interior van a correr ríos de agua viva. O sea, va a correr vida por dentro de nosotros y va a fluir vida de adentro de nosotros para afuera. Amén. Esa es la honra y la gloria por siempre. Qué bueno es Dios. Amén. Tantas cosas que podemos hablar de estas cosas. Pero dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, miren, todo lo que es verdadero, si usted quiere ir con seguridad, váyase a la palabra de Dios. La palabra de Dios es Dios mismo, es la verdad. Ahora le voy a decir, ¿quiere conocer la verdad? Tiene que conocer a Dios. Si no conoce a Dios, usted le va a llamar verdad a una mentira. Va a pensar que esa es verdad. Pero si usted quiere saber realmente si vive una verdad, lea la palabra de Dios, conozca a Dios. Cuando usted conozca a Dios, usted va a empezar a pensar en Dios porque le conviene pensar en Dios. Aquí el niño estaba leyendo un texto que es demandado por Dios que se les enseña a todos los niños. Oye, Israel, el Señor vuestro Dios, uno es. Y esta invitación es para los padres para enseñárselos a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y dice, y se lo enseñan a las generaciones que vienen. Y conociendo a Dios, sabe que van a conocer o vamos a conocer lo que es verdadero. Y vamos a poder decidir con sabiduría por las cosas verdaderas. Hay cosas aquí que se decidieron, le voy a decir que sin, o sea, en un estado de insensatez, pensando que estaban haciendo bien las cosas, pero no era lo demandado por Dios. Y hombres de Dios. Pudiéramos hablar de Saúl. A Saúl se le demandó que hiciera un trabajo y él en sus ojos miró, escuchen, en sus ojos y en su mente, y lo que dice se oye bien. Dice que apartó de lo de Amalek lo más gordo, lo más bonito. Dice que para sacrificar y entregarle un sacrificio a Dios. Dios eso no le mandó. Lo que en los ojos de Saúl se miraba bonito delante de Dios era algo que era abominable. ¿Por qué? Porque estaba en desobediencia todo ese plano ahí. Amén. Entonces le puedo decir que usted va a mirar cosas que parecen bonitas, pero realmente no es lo que Dios quiere para usted y para mí. O sea que la apariencia nos puede engañar nuestros pensamientos. Amén. Le voy a decir que el diablo así se presentó ante Adán y Eva, le dijo con que Dios dijo, ¿verdad? Y le presentó un cuadro que le cambió la expectativa a Eva. Con que Dios dijo que no comieras de ese árbol. Si usted quiere mirar, ver ahí el capítulo 3 del libro de Génesis. Y especifica y dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales. ¿Sabe quién opera en nuestros pensamientos cuando no opera Dios? Está terrible el asunto. O sea que aquí hay dos espíritus. Un espíritu es verdadero y el otro es
mentiroso. Amén. Y estamos hablando de un problema que está entre nosotros, que usted va a tener la necesidad de que usted tiene que obrar sabiamente en sus pensamientos. Yo les decía, un pensamiento equivocado, pues no va a ser buenas decisiones. Va a ser decisiones que le van a perjudicar. Amén. Pero un pensamiento dirigido por el Espíritu de Dios lo va a llevar a que Dios dirija su vida y viva Dios en él. El libro de Corintios, si usted después vamos a mirar ahí, dice que al capítulo 2, si empieza el verso 14 al 16, dice que, pero el hombre natural no percibe las cosas espirituales. O sea, un pensamiento en un hombre natural, en un hombre que no tiene, ni tiene temor de Dios, ni le interesa el temor de Dios, ¿cómo va a poder hacer buenas decisiones? Otra vez reiterando en eso. Dice, el hombre natural no percibe las cosas espirituales porque las cosas espirituales no se pueden discernir con un pensamiento carnal. Se tiene que discernir con el Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Es que el espiritual no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque vive conforme a la palabra de Dios. Amén. Entonces lo verdadero nos va a costar trabajo a nosotros conocerlo en su plenitud. Si usted se quiere interesar en lo verdadero, va a tener que interesarse en conocer la palabra de Dios. Es la verdad. Dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Estamos aquí. Denle la honra y la gloria al Señor. Qué bueno es Dios. Ahora, en lo verdadero se va a encontrar ahí con cosas que son frutos de algo que usted va a disfrutar. Ahí se va a encontrar la honestidad. En la mentira no hay honestidad, hermanos. Pero en lo verdadero va a encontrarse la honestidad, porque es que dice todo lo verdadero, lo que es honesto. O sea, estamos hablando de una porción que nos lleva a otra para completar el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Dice todo lo que es verdadero, todo lo honesto, y luego va a encontrarse también con lo que es justo. Amén. Con lo que es puro. O sea, le voy a decir, estamos hablando de cosas muy elevadas, pero son palabras tan pequeñas que pueden pasar desapercibidas. Lo verdadero puede pasar desapercibido. Lo honesto puede pasar desapercibido. Lo justo puede pasar desapercibido. Pero nos conviene analizar, porque esto es lo que a nosotros nos conviene vivir en Cristo Jesús. Porque cuando tenemos nuestro pensamiento en el orden de Dios, ¿sabe qué? Vamos a nosotros a poder elegir nuestros pensamientos. Y vamos a poder nosotros reprender los pensamientos que no concuerdan con la voluntad de Dios, que tampoco nos hacen bien. Amén. Les voy a hacer una pregunta a todos. Nadie conteste, ¿ok? ¿Cuántos han pensado parar de servirle a Dios? No me contesten, usted mírese a sí mismo. Ahora piense ese pensamiento. ¿Será que Dios se lo puso a alguien aquí? ¿De dónde viene ese pensamiento? Si somos inteligentes y si somos sabios, nosotros deberíamos de reprender esos pensamientos inmediatamente. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Quién me puso ese pensamiento que no corresponde? Yo le dije, ¿cuántos han pensado? Porque yo sé que algunos han pensado. ¿Cuántos han pensado que es algo que ustedes no perciben, que hay cambios aquí? Ustedes vienen y van a decir, es que sigo siendo el mismo. ¿Cuántos han pensado? Ya voy a parar. Yo sé que Dios aquí nos está hablando a algunos. ¿Cuántos han pensado que vienen, pero su pensamiento lo tienen en otro lugar? Algunos incluso están jugando con el teléfono. Otros están pensando en lo que van a comer. Las hermanas en lo que van a cocinar. ¿Ustedes creen que con una mente así van a poder ser receptivos a la palabra de Dios? Cuando nosotros, de verdad, cuando nos interesa algo, ¿sabe que nosotros somos atentos?
Si a usted le interesa algo, sabe que la atención está en lo que a usted le interesa. Pero piense usted, ¿piensa realmente que Dios le interesa a usted? Con un pensamiento así, realmente le está mostrando a Dios que no es importante para mí Dios. Pero le voy a decir, qué pensamiento tan equivocado. Porque usted depende de Dios. Cada respiración que ustedes dan, esa inhalación, ese palpitar de su corazón, no lo hacen por su propia fuerza. Es porque Dios a nosotros, por su misericordia, nos lo provee. Pero usted ha pensado, es que yo así soy, es que yo no puedo servirle a Dios. Y en algunos casos son honestos, no quiero servirle a Dios. Entonces piense, ¿a quién le sirve? Si usted no le sirve a Dios, ¿a quién le quiere servir? ¿Lo hace con entendimiento definitivo? ¿Usted está seguro que le quiere servir al enemigo de su alma, al diablo? ¿Está seguro de eso? O sea que tiene los sentimientos, los pensamientos confundidos. Porque realmente si usted no le sirve a Dios como Dios se merece, realmente usted no está pensando que esto va a traer una retribución. ¿Sabe qué? Esto no es nomás aquí el problema. Este problema va a ser hasta la eternidad. Amén. Y esto va a ser algo que para muchos va a ser un despertar terrible. Para otros va a ser el deleite de su trabajo que él disfrutó, el tener ese pensamiento ocupado en Dios. Amén. A Josué, ¿qué le dijo el Señor? No es algo que está inventado por el hombre, es algo que dejó escrito nuestro Dios. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes. Y dice, y nunca se apartará de tu boca este libro. Oiga lo que dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea que nosotros tenemos que hablar para poder nosotros de verdad mantener esto ardiendo dentro de nosotros. Tenemos que nosotros poner palabra para adentro para que de verdad después pueda salir. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que y otra vez dice, de día y de noche meditarás en él. Y no nomás para que lo aprendas, no, dice, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. O sea que la meditación en la palabra nos trae a nosotros una conexión con Dios y también el privilegio de poder nosotros hacer, o sea, decidir en pensamientos con sabiduría. ¿Por qué? Porque sabe que a nosotros meditar en la palabra de Dios, Dios nos va a dar el entendimiento y la sabiduría. ¿Cómo podemos nosotros pensar correctamente? Amén. Todo lo que es verdadero. Qué hermoso que Dios tiene esta palabra. El apóstol Pablo aquí nos invita a que pensemos en esto. Dios también invitó a eso. Al rey David le dijo que tenía que meditar de día y de noche en ella, la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos un poquito aquí, ¿ok? De esto, miren, hay personas aquí en el mundo que realmente yo me admiro porque son personas que son amables, son inteligentes, son personas que bien portadas. Pero ¿sabe qué? Con un pensamiento torcido de todas maneras. O sea, estamos hablando de cosas tristes. Saben cómo arreglarse, saben cómo vestirse, saben cómo conducirse, pero con unos pensamientos lejos de la voluntad de Dios. Entonces estamos hablando de un problema que aquí hay camuflaje. Sí, la verdad. O sea, son sabios, pero en su propia opinión. Pero tenemos que ser sabios en la voluntad de Dios. Si usted quiere que le cuente, tiene que ser sabio en la voluntad de Dios. Amén. ¿Estamos bien? Gloria a Dios. Déselo, si es para Dios, déselo. Dice la escritura que
nosotros deberíamos de estar incitados a pensar en lo amable. ¿Qué es lo amable? ¿Cómo podemos ser amables si Dios no está en nosotros? Es una amabilidad que hoy en día podemos decir que se camuflajea de hipocresía. Porque realmente la verdadera amabilidad solamente existe en Dios. La otra amabilidad es variable. Ahorita voy a ser amable con usted, pero el día de mañana tómelo en cuenta lo que le estoy diciendo, porque si esto pasa en usted, debe corregir esa parte. El pensamiento de Dios y el Espíritu de Dios lo que nos lleva es a ser amables todo el tiempo. El Espíritu de Dios no cambia. Dios no cambia. Dios es amable siempre. Y si Dios está en nosotros, nosotros esos frutos tenemos que tenerlos siempre en nosotros. Amén. Vamos a ir al capítulo 2 de 1 Corintios. Y mire lo que dice ahí la palabra. 2, verso 14, yo le dije. ¿Okay? ¿Lo tiene ya? La expresión de la palabra en sí dice, directamente dice, pero el hombre natural, está hablando de un hombre sin Dios, ¿ok? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. O sea que aquí pudiera ser que hay personas que están aquí y se habla la palabra de Dios, pero no perciben lo que Dios dice en su palabra. Y su pensamiento está en otro lugar porque no le interesa lo que dice la palabra. O sea, estamos hablando y descubriendo lo que es verdadero. Y la mentira también. Les puedo decir, aquí hay personas que puedan venir aquí y son espectadores solamente, o somos espectadores. Y les puedo decir, no está mal que vengan, no, qué bueno que vienen. Porque Dios a través de la palabra es como puede transformar su manera de pensar. Pero sabe que si la parte aquí más especial es que si ya estamos aquí, vamos a darle la oportunidad a Dios de qué es lo que dice, por qué lo dice. Interésese incluso por qué leyó eso mi hermano, por qué dijo eso mi hermano. Apunte lo que usted no entendió y después pregúntele, explícame el trasfondo de eso que tú hablaste. O sea, que usted se interese. Ponga a pensar su pensamiento positivamente, ¿por qué dijo eso? Dice la Escritura ahí en el libro de Efesios, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. O sea, precisamente está hablando a las personas que están dormidas espiritualmente. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros despertemos. Pero vamos aquí una vez más. Pero el hombre natural dice, no percibe las cosas que son del Espíritu. Del Espíritu de Dios. Dice, porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Ahora este es un problema aquí. Lo verdadero se puede discernir solamente de una manera, espiritualmente. Lo que no es verdadero lo va a discernir con su sentimiento, porque no es un espíritu, es un sentimiento. Mire, hay personas aquí que detectan algo que es verdadero, pero les parece ofensivo. La verdad a una persona que vive en su carne la ofende, la incomoda. Hasta el verbo tenemos en el mundo, dice, la verdad no peca, pero ¿qué? Pero sí incomoda. O sea, la parte aquí que hay personas que no les gustan las verdades y porque se dicen verdades, por eso deciden muchas veces no volver a la casa de Dios. Incluso hay hermanos, con todo respeto, pero no les gusta que les digan las verdades. Les gustaría que les dijeran lo que ellos aprueban y lo que no aprueban. Pero qué hermoso es que tenemos la oportunidad de decir lo que Dios aprueba. Amén. Aunque a mí no me guste. Le voy a decir honestamente, a mí hay muchas cosas de las que dice aquí, dice la palabra de Dios, cuando yo las empecé a leer, dije, no, pero ¿por qué decía así, hombre? Si yo pensaba diferente, yo estaba muy bien como pensaba. Me favorecía a mí mismo, dije, híjole. Luego, ¿sabe qué? Empecé a aprender que dije, híjole, mejor no hubiera conocido nada de eso, porque ahora ya estoy en un lío.
Porque, mire, mejor les hubiera sido no haber conocido a Dios que después de haberlo conocido. Este es un problemón para nosotros. Eso está en el libro de Romanos, capítulo 1. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se entregaron a sus propias pasiones. A ver si alcanzamos a llegar hasta allá, pero si no alcanzamos a llegar hasta el capítulo 1, verso 22, ¿ok? Entonces el punto es este, que a nosotros cuando nos dicen una verdad, cuando andamos en la carne nos molesta la verdad. Bueno, ¿cómo alguien puede discernir lo espiritual si no le interesa lo espiritual? No lo va a poder discernir lo espiritual, va a tener que seguir discerniéndolo en el bistec, o sea, en la carne. Amén. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Esta palabra que leí yo aquí en el verso 15, mucho tiempo yo me pregunté, pero ¿por qué el espiritual no es juzgado por nadie? Si yo veo en el hombre espiritual en ocasiones que su conducta en mi manera de pensar no era la correcta. Porque yo incluso miraba a los hermanos de una manera que en mi carne yo los juzgaba. Muy santo, pero decía así. Muy santo, pero ¿sabe qué? Yo miraba que hacían excepción de personas. Y yo juzgaba esas cosas. Después que yo comprendí, yo no debería juzgar al hermano, porque ese juicio le corresponde a Dios. Amén. Dice el verso 16, nomás miren, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Y miren, ¿quién le instruirá a Dios? Mas nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. Ahora, imagínense, un hombre con unos pensamientos equivocados diciendo que tiene la mente de Cristo. Mentira. Ahora le voy a decir qué hermoso es que usted sí lo comprenda, y si tiene la mente de Cristo va a tener que esforzarse por usted agradar a Cristo, porque va a ir una lucha contra su propia manera de pensar. Porque nosotros pensamos, ¿sabe que este cuerpo nos manda señales a nosotros? Simplemente hoy les voy a decir, después de 12 horas de trabajo yo no tenía deseos de venir a alabar a Dios aquí. Pero ¿sabe qué? Esto ya lo viví en otro tiempo. Y ¿sabe qué? Job a mí me permitió de alguna manera mirar que aunque esta carne se desbarate, tenemos que continuar. Yo le dije un día a mi esposa, le dije, mira, tal vez un día no voy a poder ya caminar. ¿Pero qué le dije? Por favor, ¿sabes qué? Si ya no puedo caminar, mínimo llévame ahí en una silla de ruedas para la iglesia. Pero llévame. No me quiero quedar allá. Llévame, por favor. Entonces el punto es este. Nosotros tenemos que saber que nosotros ya no tenemos que vivir para nosotros. Si de verdad queremos agradar a Dios, tenemos que interesarnos por agradar y vivir para Dios. Amén. Es la honra y la gloria a Dios. Miren, dice la Escritura, no lo digo yo, con una mente así, realmente nosotros lo que vamos a tener es cada obstáculo que se presente ante nosotros, con una mente conforme a la voluntad de Dios, nosotros vamos a tener que luchar por nosotros, llevar esta victoria siempre en nosotros. Ahí en el libro de Corintios, 2 Corintios capítulo 5, verso 15, ya les he leído muchas veces esta escritura. Dice la escritura aquí, y esto es para usted y para mí, dice, y por todos murió, escúchenlo si usted no lo tiene todavía, escúchenlo, dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. O sea que estamos hablándole al pueblo de Dios. Allá el libro de Filipenses le habla al pueblo de Dios. No le habla a los inconversos, aunque los inconversos también pueden aprender esto y convertirse. Pero les quiero decir que el pueblo de Dios es el que recibe esta instrucción. Y esta instrucción nos lleva a nosotros a poder nosotros elegir la manera de pensar. Y nosotros poder elegir también nuestros pensamientos minuciosamente que sean agradables a Dios. Por eso dice una vez más, reiterando, dice, por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea que, ¿por quién murió nuestro Señor Jesucristo? Por nosotros. Miren, se está acercando un tiempo. Déselo, si es para Dios, hermano. Se está acercando un tiempo en que multitud de gente han conocido a Dios a través de su carne. Y piensan en la carne para servirle a Dios. Estamos hablando de un problemón que tenemos en el mundo. Porque todos conocen a Dios. Dice la palabra de Dios que aún el Satanás mismo conoce al diablo. Pero dice la Escritura aquí en el verso 16, de manera que nosotros, esto ya es para nosotros, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún así dice, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea que nos declara que nosotros, porque precisamente nosotros nos inculcaron que había un Dios. Pero nosotros le servíamos a Dios en nuestra carne. No le servíamos en el espíritu. Nuestros pensamientos eran conforme a nuestra carne. Íbamos o fuimos, yo por lo regular les puedo decir, yo fui mucho tiempo a la iglesia en mi infancia, pero no era porque yo tenía el deseo de ir a la iglesia. Era porque mi mamá me incitaba y gracias a Dios porque esa incitación era una incitación buena. Pero yo vine comprendiendo hasta que yo de verdad me entregué a Cristo. Hasta que Dios hizo un cambio en mi vida. Hasta que Dios transformó mi manera de pensar. Cuando Él transformó mi manera de pensar, cambió mi manera de vivir. Si esto no hubiera pasado, hermanos, ¿sabe qué? No, definitivo, yo no hubiera podido hacer las decisiones correctas. Todavía hasta la fecha ahorita hay cosas que llegan a nuestra mente y usted va a tener la necesidad de minuciosamente usted elegir lo que llega a su pensamiento. Porque llegan al pensamiento cosas que no son de Dios. Llegan al pensamiento cosas que pensamos nosotros hacer. Y el peor de los casos es que aquí ponemos nuestra manera de pensar sobrepasando la voluntad de Dios. Ni siquiera consultamos a Dios para nosotros elegir muchas veces las cosas que pensamos. Pero qué hermoso es que usted tomara en cuenta en lo que usted piensa Dios. Eso sería hermoso, amén. Miren, les voy a decir que nuestro Dios ha tenido y tiene misericordia de nosotros, paciencia, pero se está acabando. Miren, hay una mente reprobada en nosotros cuando nosotros le damos cavidad a los pensamientos que no corresponden. O sea, escuche lo que yo dije, hay una mente reprobada en nosotros. Cuando nosotros le damos cavidad a los pensamientos que no corresponden a Dios. Y hay una mente que va a recibir bendición de Dios cuando nosotros aprobamos lo que Dios tiene en su palabra. De les voy a decir, cuando aprobamos esto, nosotros vamos a tener un conflicto contra nuestra carne. Porque esta carne ¿sabe qué? No se va a prestar muchas veces con voluntad propia, sino que va a tener que ser vencida por la verdad que está escrita en la palabra. Miren, capítulo 8 del libro de Romanos, y el tiempo se nos va tan rápido. ¿Lo tienen? Y les quiero decir, si lo tienen, si no, escuchen esto. Miren, todo el capítulo 8 es una enseñanza muy poderosa. Pero les quiero decir, este capítulo 8 del libro de Romanos, lo que empieza diciendo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego especifica a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, el pensamiento del Espíritu, ¿sabe lo que lo lleva a esa conexión al Dios creador de los cielos y la tierra? Al Dios que a nosotros nos quiere hacer templo de su Santo Espíritu. Amén. Entonces, nosotros guiados por el Espíritu de Dios, sabe que nosotros vamos a estar eligiendo y nosotros vamos a estar sorteando los pensamientos que a nosotros nos favorecen en el Espíritu. Pero si nosotros no hacemos esta elección, nosotros vamos a estar aceptando las cosas de los sentimientos de la carne. Eso es lo que dice todo esto, lo que dice la Escritura aquí, y nos da una enseñanza completa. Pero la cosa es que aquí nos invita a que usted analice sus pensamientos. Ya cuando llega el capítulo 5, del verso 5 hacia el 8, empieza a invitar. Pero ¿sabe qué? Vamos a leer esto para que ustedes se den cuenta. Dice, ahora pues ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que aquí hay una liberación. ¿Amén? Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora mire del verso 5 para adelante lo que dice. Porque los que son de la carne piensan en ¿qué? En las cosas de la carne, ¿verdad? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora, en este versículo 5 tenemos las dos partes. O sea que el hombre puede ser un hombre carnal, mezclado incluso de cosas espirituales, porque en este caso hay personas que conocen las cosas de Dios. Y algunas cosas sí las toman en serio, pero otras las sobrepasan o las podemos sobrepasar. Le voy a decir que Dios dice aún en el libro de Corintios, dice que poca levadura echa a perder toda la masa. Échale algo sucio, algo limpio y si, sobre todo si es agua, ¿sabe qué? La va a ensuciar toda. Entonces el punto es este: nosotros, si estamos viviendo una vida espiritual y si decidimos nosotros por nuestra manera de pensar, por las cosas que nos llevan a la esclavitud del pecado, caemos otra vez en el pecado. Amén. Dice, en el verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es, o sea que aquí otra vez nos separa, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, dice, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Leamos el verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, aquí estamos en un problemón. Acabamos de leer allá en 1 Corintios capítulo 2 que nosotros deberíamos de tener la mente de Cristo. Ahora, nada más mire, si nosotros hacemos un autoanálisis, si Cristo no vive en nosotros, ¿quién vive? Si nosotros no tenemos el Espíritu de Cristo, ¿de qué Espíritu estamos hablando que tenemos nosotros los seres humanos? Si estamos hablando de cosas que nosotros pudiéramos estar ignorando, que son verdades que están entre nosotros, pero tenemos que nosotros ser sabios y elegir las verdades que convienen conforme a la palabra de Dios. Miren, Dios dice, no digo yo, desde el Antiguo Testamento, eso fue el problema de Israel. El pecado de Israel, ¿sabe qué? Hizo una división entre Dios y el hombre. Nuestros pecados, eso es lo que, en nosotros eso es lo que hacen. Las decisiones negativas o las decisiones que no corresponden en el orden de Dios, lo que hacen es una división entre nosotros y Dios. Este es un problema que tenemos los seres humanos. Cuando nosotros pensemos que cada decisión nos puede acercar a Dios o nos puede alejar, deberíamos de ser minuciosos para elegir nuestras maneras de nosotros hacer la elección en el pensamiento. Capítulo 59 del libro de Isaías, lo que dice, les quiero decir que he aquí que no se ha cortado, dice, la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero el verso 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, vuestra desobediencia, nuestra manera de pensar, nuestra manera de conducirnos, eso ha hecho una división. Y la manera de pensar tiene mucho que ver. Miren, hay multitud de versículos que nos menciona la palabra de Dios, que realmente a nosotros nos lleva a mirar que nos conduce por un camino equivocado. El pensamiento que no está guiado por Dios hace necio al hombre.
Está seria la cosa, pero es una verdad. Hace necio al hombre. Y lo que dice Dios del necio, ¿sabe lo que dice Dios del necio? Dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión. O sea, en su necedad está bien. Dice, mas el que obedece al consejo es sabio. O sea que en la palabra de Dios nosotros tenemos un consejo para nosotros organizar nuestros pensamientos. Amén. Y los pensamientos que Dios quiere que nosotros tengamos son para vida, no son para otra cosa, sino son para vida. Si usted y yo no nos interesamos en los pensamientos que Dios tiene para nosotros, ¿sabe lo que vamos a estar viviendo nosotros? Una etapa en esta carne solamente, porque es una etapa. Y una eternidad sin Dios es algo terrible, hermanos. Y aquí vivir sin Dios, esta etapa de nuestra vida, miren, es una ocasión donde el hombre trae tantos sufrimientos a su vida. Porque precisamente, si pensando, o dice la palabra de Dios que pensando en Dios nosotros tenemos retos que vencer y en veces nos vencen los retos que tenemos que vencer, nos vencen a nosotros. Amén. Todo esto tenemos que mirarlo nosotros con entendimiento. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos más que vencedores. No es cualquier cosa, hermanos. Es algo que usted y yo tenemos que mirar. Y nosotros, al mirarlo, tenemos que analizarlo. Les voy a decir que el hombre con un pensamiento equivocado medita cosas malas. No puede meditar cosas buenas el hombre con un pensamiento equivocado. Eso dice ahí el Salmo 36, si usted se va ahí. Mire lo que estamos mirando que se está viviendo hoy en día en multitud de gentes, precisamente porque no tienen temor de Dios. Y ahorita estamos hablando de un problema, una etapa donde se está manifestando un espíritu de desobediencia que está impactando incluso a personas que están tibias en el Evangelio. Amén. Ayúdanos, Cristo Jesús. Mire, dice la Escritura en el libro de los Salmos, capítulo 36. Vamos a leer 4 versículos. Cuando lo tengan, digan amén, porque a lo mejor aquí vamos a cerrar. Hay otras cosas, pero ¿sabe qué? Vamos a cerrar con algo bueno. Capítulo 36 del libro de los Salmos. ¿Lo tienen? Miren lo que dice. Dice, la iniquidad del impío dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Lisonjea, por tanto, dice, en sus propios ojos. De su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Y el verso 4 dice, medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Este último versículo que leímos, verso 4, nos invita a nosotros pensar lo contrario, aborrecer el mal. A nosotros desechar la mentira, desechar la maldad, buscar lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo bueno, lo de buen hombre. Esto es algo maravilloso, amén. Déselo si es para Dios. Gloria a Cristo Jesús. Miren, hay cosas que realmente son un reto a vencer. Yo creo fielmente que nuestro Dios quiere que medite. Cada ser humano de los que están aquí en la tierra en este tiempo, tenemos una oportunidad tan grande que muchos no tuvieron en tiempo pasado.
Anteriormente, yo no sé usted, si usted mire, aquí hay ley, pero también, imagínese solamente si no hubiera esa ley. Pero también hay personas que aunque hay ley, la sobrepasan. Porque piensan, pero piensan equivocados. Lo que muchos se han dado cuenta después de que despiertan, después de que sobrepasaron la ley, muchos se encuentran en prisión, otros se encuentran en un estado por desobediencia propia, de que su cuerpo físico queda en sí impactado por el resto de sus días. Hay cosas que pudiéramos evitar y el ser humano muchas veces no las evita porque no pone atención a las cosas que Dios quiere que de alguna manera que le corrija su vida. Amén. Pero les quiero decir que usted y yo somos privilegiados porque Dios tiene para nosotros esta bendición. Mire, yo les hablé del capítulo 1 del libro de Romanos. Vaya allí y este es el porqué. El verso 22 que yo les dije del libro de Romanos, lo que dice allí es que en el pensamiento del hombre, por naturaleza el hombre sin Dios piensa y profesa ser sabio. ¿Ok? O sea, un hombre en sus propios pensamientos piensa que es muy inteligente. En otras palabras, vamos a parafraseárselo para que lo entienda. Pensamos que somos bien inteligentes y ¿sabe qué? Le queremos, es más, queremos ganarle a Dios. Yo, algunas veces, les voy a decir que quise ganarle a Dios. Y una vez, les voy a decir de una vez que me tocó, si alcanza el tiempo, vino un hombre de Pittsburgh, está lejos de aquí a Pittsburgh. No creen que fue el hermano Ruiz, fue otro hermano, se llamaba Luis Solayo. Y este hombre vino, primero me llamó, yo no sé cómo agarró mi teléfono, pero yo estaba en una necesidad grande. Me llama, a lo mejor yo les platiqué esto. Y yo ya me iban a cortar la luz, el agua. Y me llama y me dice, hermano, ¿me invitas a comer? No tenía ni para comer yo, imagínense. Y me dice, ¿me invitas a comer? Pero había papas, así es que pues dije, le doy papas. Pero cuando llegó esta tienda que está aquí, la de Dollar Tree, que está aquí en Cherway, que antes era Centro Mar, en ese tiempo era Centro Mar. Y él venía de Pittsburgh y me dijo, pues espérame ahí en la Centro Mar. Ok. ¿Sabe qué? Para hacerles corto el asunto, llegó y me dijo, hermano, llegó y me dio un billete de 100 y me dijo, corre, ve y compra algo. En ese tiempo estaba barato todo. Fui y dije, voy a comprar una leche, unas tortillas y un queso para revolver con las papas. Parece que fueron como $12 por todo. Y luego salí con mi bolsita en la mano y me dijo, hermano, que saco de decir, vaya y lleno el carro de comida. No tenía comida en la casa, imagínense. Le dije, no, hermano, con esto dije, no, es que no quiero deberle tanto. Bueno, para hacerles corto el asunto, ¿está seguro que nomás esto necesita? Y me dejó el otro día 100. Y nos fuimos, sí, nomás esto necesito. Dije, al rato tengo que pagarle más, no, está difícil la vida. Llegamos a casa y para hacerles corto el asunto, dice, hermanita Berta, se llamaba Berta su esposa, dile a qué venimos. Y ella me dice, hermano, no venimos a comer. Vine porque Dios me mandó, mira, me dijo que te entregara esto. Y me entregó exactamente lo que debía de la luz. ¿Cómo se dio cuenta? Yo no sé. Y luego después que dije, bueno, pero Dios me dijo, dije, ok, dije, le voy a platicar un sueño que tuve. Tenía un carro yo, un Buick Skyhawk, y dije, hermano, tuve un sueño, ¿se lo puedo platicar? Sí. Dije, ¿sabe qué? Soñé que mi carro me lo desbarataban. Lo encontraba sin motor, el puro cascaje. Me dice, hermano, te quiero dar una mala noticia, tu carro lo vas a perder. Me dijo así nomás. Y en mi pensamiento, mira los pensamientos, por eso es que le voy a decir esto. En mi pensamiento dije, no, que lo voy a perder, pura nada, que lo pierdo. Yo lo vendo antes de que se pierda. Bueno, pues supuestamente yo lo vendí antes de que se perdió, lo cambié por un station wagon. Y todavía porque mi carro estaba bonito, era un bonito carro y buen carro. Y todavía me dieron colión, supuestamente me iban a dar $300 y aparte me iban a dar una cámara para hacer videos.
Bueno, quedó de dármela, no me dio nada, me dio el station wagon. Salí de ahí de mi casa, salí para Lodi, ahí entrando en la Wilson Way, el freeway, nomás se dio un tronido así de ¡pah! Y se dio y ya no corrió el station wagon. A 25 millas apenas salí a la orilla hasta la Hammer Lane. ¿Y qué pasó? Si la station wagon la traíamos para ir para acá y muy buena station wagon. Hermanos, les voy a decir para terminar todo. Terminé perdiendo más de lo que valía el carro. Le puse motor nuevo a la station wagon, se la presto a mi sobrino de aquí a Leitro con motor nuevo. Después que ya me acomodé y todo, pum, que quiebra el motor. Dije, me acordé de lo que dije, no, es que a Dios no se le puede ganar. Si me dijo que lo iba a perder, ¿por qué no acepté que lo iba a perder? Pues total, Dios tenía otro carro para mí mejor, pero yo andaba de necio queriéndole ganar, amén. Bueno, no se le va a ganar a Dios. O sea que les dije esto porque nuestros pensamientos no concuerdan. Si algo Dios dice, se va a cumplir, y más si es un verdadero siervo de Dios, se lo va a cumplir. Realmente me sorprendió ese hombre, me sorprendía con tantas cosas que honestamente le voy a decir, me caía gordo cuando iba a la iglesia, porque gritaba, era un grito así de ¡ay! Y dije, pues, ¿qué tiene este hombre? Pero él no le daba vergüenza alzar su voz y no, era un llanto que hacía, clamor. Después que comprendí eso, dije, este hombre es un siervo de Dios que me ha mostrado cómo Dios opera en él. Miraba sanidades, miraba cosas tan grandes que Dios obraba en él. Miren, vamos y aquí vamos a cerrar. Dice la escritura aquí en el verso 22 del capítulo 1 del libro de Romanos, dice, profesando ser sabios, dice, se hicieron necios. Amén. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esta parte a mí me impacta, porque siendo tan sabios nosotros cambiamos al Dios Todopoderoso en ocasiones por materia, para que me entienda el asunto. Cosas materiales. Aquí ciertamente habla de cosas que eran idolatría, que lo pusieron en lugar de Dios, pero aquí nosotros tenemos otras cosas que son idolatría, que toman el lugar de Dios en nuestra vida. Y pensamos que estamos bien, ni siquiera alcanzamos a pensar que esa es parte de la estrategia del enemigo para que pensemos así. Cuando la palabra de Dios a nosotros nos enseña, capítulo 6, verso 33 del libro de Mateo, ¿qué dice? Buscar primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y dice, y todas las cosas vendrán, pero nosotros somos necios, amén. Vamos a brincar, déselo si es para Dios. El verso 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, y de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Eso es lo que está pasando. Dice, ya que cambiaron la verdad por Dios, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Criador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Miren nada más, el punto es este para que usted y yo comprendamos, y vamos a cerrar con esto. Si usted quiere de verdad tener su pensamiento ocupado en las cosas correctas, medite en las cosas de Dios. Nos falta tiempo para mostrarles tantas escrituras que hablan sobre la meditación en la palabra. El rey David era un hombre que meditaba y pensaba en las cosas de Dios, que leía las cosas de Dios y los estatutos de la palabra que está escrita aquí, él los tenía implantados en su corazón. En esos meditaba. Lo hacían sabio, dice la escritura. Le permitían entender los tiempos, las cosas que venían. Pero para nosotros poder entender eso tenemos que conectarnos a Dios. Hay una manera, y esta manera Dios la tiene hoy en día de una manera a su favor y a mi favor.
les quiero invitar a que ustedes piensen qué Dios tan bueno es que dejó la puerta abierta. Miren, aquí vamos a cerrar con esto. Dios a nosotros nos ha dejado un acceso donde podemos entrar hasta el lugar santísimo. Esto no lo permitió en tiempo pasado. Solamente era exclusivo el lugar santísimo para el sacerdocio. ¿Y sabe qué? Y con un pero, que tenía que entrar limpiecito al lugar santísimo. Si entraba con pecado en su vida, ahí mismo lo mataba Dios. Miren, por eso les digo, qué privilegio tan grande para nosotros. Hoy en día abrió el lugar santísimo para nosotros y nos permite entrar como estamos en ocasiones con nuestras mentes reprobadas, pero nos permite que entremos para que nosotros tengamos una relación y nosotros de verdad nos expongamos ante Dios con un corazón contrito y humillado, dispuesto a recibir la presencia de Dios. Si usted recibe la presencia de Dios, algo va a pasar en su vida. Si yo recibo la presencia de Dios, algo va a pasar en mi vida. Anteriormente no era así. Solamente era el sacerdocio. A hoy a usted y a mí nos da esa oportunidad que entremos hasta su presencia. Pero falta que usted quiera entrar a su presencia.